Bien, precisamente nos habíamos quedado acá, en el individuo. El individuo como organismo. Recordemos que habíamos visto pues que era el nivel orgánico, entre paréntesis, ya que en realidad hablando del nivel orgánico también nos hacemos referencia pues a el nivel que tocamos pues de los órganos, si recordamos un poco. Sin embargo, este nivel pues es un poco más complejo como habíamos visto. Entonces es aquí donde nos habíamos quedado y precisamente les dije que iba a requerir de un nuevo video para explicar esta siguiente partecita, ya que una vez que tocamos el individuo ya podemos elevarnos a una organización más compleja, más amplia, que va a abarcar mucho más contexto, que va a ser el contexto ecológico, como vemos aquí. Precisamente es lo que nos corresponde hablar de la organización ecológica. Pero ¿en qué, y en qué comprende esto? Como vemos ahí, voy a bajarle un toque el volumen, ya estamos. Entonces, miren, precisamente una vez que hablamos ya del individuo como organismo, después de todos los niveles que hemos tocado, nos corresponde ya hablar pues del contexto ecológico, ¿correcto? Entonces, más allá de los organismos individuales, como nos dice acá, llega pues lo que es la organización o la formación o la jerarquía ecológica, que es pues donde a partir del individuo ya existen niveles más amplios de organización. Y para esto tenemos que hacer mención de algunas definiciones para comprender este aspecto. En primero debemos explicar lo que es una especie. Primero acá nos brinda pues aquí nos brinda, ¿no? Un pequeño, una pequeña definición, un tanto somera, pero nos explica cómo se genera una especie, ¿no? A partir de organismos que tienen que ser semejantes estructuralmente, tienen que ser idénticos en primera instancia, ¿no? Es como define una especie aquí. Entonces, ¿no? Es un grupo de organismos muy parecidos, dice. Por ponerlo en contexto, podemos ponernos como ejemplo a nosotros mismos, ¿no? A los seres humanos. En primera instancia dice que debemos ser organismos, tienen que ser organismos muy parecidos, idénticos, iguales. Esa es una de las características. Sin embargo, también debe tener la capacidad y la potencialidad de generar una progenie viable. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tengan la capacidad de reproducirse. Entonces básicamente esos son los primeros puntos que nos dan referencia que estamos frente a una especie. ¿Correcto? Repetimos entonces nuevamente. Primero deben ser dos organismos idénticos, iguales, semejantes y que deben tener la capacidad y la potencialidad de generar una progenie viable, ¿no? Entrecruzar su material genético y que estos no tengan pues una repulsión. Entonces, eso es de manera corta cómo es que se define una especie, ¿no? Organismos semejantes y que tienen la capacidad de reproducirse. Eh, Se hace mención a esto ya que hay especies muy semejantes, por ejemplo podemos hablar de la cobaya con una rata, o hablar de distintos animales muy semejantes, ¿no? Estructuralmente, como los cuyes, los hámsters. Sin embargo, estos no tienen la capacidad de generar reproducción viable, es decir, una progenie viable. Sus genes no están adaptados para esto, por lo cual no son especies, ¿no? No son especies, no son de la misma especie, por así decirlo. Pero vamos, para comprender un poquito mejor, a hablar de un personaje muy importante en la historia de la biología y de la clasificación de los organismos. No es nada más que Carolus Linnaeus, o Carlos von Linneo, como le conocen, ¿no? O Carl von Linneo también. ¿Y qué tiene que ver Carlos von Linneo en todo este asunto? Pues en primera instancia, Carlos von Linneo es padre pues, de una de las ciencias más importantes de la biología, que es la taxonomía. Si recordamos un poco, taxonomía proviene pues del vocablo griego taxas o taxón, que nos quiere decir pues clasificar, ¿no? En orden jerárquico o clasificar en categorías, colocar en categorías determinados organismos. Y vamos a ver cómo va este asunto, ¿no? Entonces, el padre de la taxonomía, Carolus Linnaeus, y vamos a ver por qué lo estamos tocando acá, como lo estamos tocando así, ¡pum! Entonces, en primera instancia, Carlos von Linneo establece pues las categorías taxonómicas que nos ayudan a de alguna manera clasificar y evitar confusiones con respecto a las especies que se encuentran en todo el mundo, todos los organismos, tanta infinidad que hay, pues para eso es que surge la taxonomía, para clasificar, ¿no? Para evitar confusiones.
Y precisamente aquí acota dos aspectos muy importantes hablando de la especie. En primera instancia hay que tener claro que cuando hablamos de especie nos referimos al nombre científico del organismo. Por ejemplo, nosotros somos de la especie Homo sapiens y nuestro nombre científico de igual manera es Homo sapiens, ¿no? Entonces, Carlos von Linneo, a la definición que ya hemos brindado, ¿no? De que son organismos muy parecidos y que potencialmente tienen la capacidad de entrecruzar sus genes, también atribuye dos definiciones más exactas, más científicas, que son las siguientes. En primera instancia, una especie o nombre científico debe estar constituido por un binomio de palabras, ¿no? Es una estructuración binomial de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el hombre común, Homo sapiens, ¿no? Es un binomio, es un nombre binomial. Es lo que atribuye Carlos von Linneo como padre de la taxonomía, muy aparte de lo que vamos a ver ahorita ya. Entonces también él establece que este nombre debe ser latinizado, segundo aspecto, por parte de Carlos von Linneo, y cuarto, por parte de los que estamos viendo, cuarto aspecto, y finalmente, pues que debe ser aceptado por la comunidad científica como un nombre estándar, un nombre globalizado. Es decir, que a cualquier lugar que nosotros nos dirijamos, este nombre va a prevalecer como un nombre científico como tal. Y esto se hace y se formula, de hecho, para evitar las confusiones de los nombres comunes, ¿no? Eso ya se ha explicado en algunos contextos, ¿no? Los nombres comunes generalmente nos brindan mucha confusión porque varían de comunidad y de lugar en lugar. Correcto. Entonces tenemos Carlo von Linneo y aquí vemos pues las categorías taxonómicas que él nos brinda. Estas categorías que estamos viendo aquí en naranjita son las principales, ¿no? Son las principales categorías taxonómicas que Carlos von Linneo establece nuevamente para agrupar pues los organismos que eran semejantes en determinado grupo, esto con la intención de averiguar el origen filogenético de la especie como tal, ¿no? Para esto se generan estas taxas, como se le llama también en conjunto, ¿no? Estos taxones o categorías taxonómicas simplemente. Entonces, tenemos pues que desde la categoría, desde el dominio, que es de donde me gusta comenzar a explicar un poquito porque se entiende un poco mejor, ya que de acuerdo vayamos bajando, descendiendo entre estas categorías, vamos a ir dándonos cuenta que se van a ir acumulando un montón de ramificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, entre los dominios tenemos pues únicamente tres, ¿no? Dominio eucaria, dominio procaria y el dominio, bueno, el recientemente, entre comillas, descubierto, arquea, ¿no? En donde están las arqueobacterias. Pero si vamos descendiendo hasta los reinos, nos vamos a dar cuenta que los reinos ya son cinco, según Whitaker, ¿no? De acuerdo a la historia, pues han ido variando estas categorías, pero la actual ya está más centrada, ¿no? Entre los reinos tenemos, por ejemplo, el reino Plantae, el reino Animalia, el reino Fungi o Fungi, el reino Protista y el reino Monera. Bueno, reino Monera hasta el año 2000, ¿no? Ahora es reino Procariota, que pertenece más precisamente al dominio Procaria y que nos habla de las bacterias, pero este no es el asunto. Luego tenemos los filum y división. Filum y división, si se dan cuenta, se encuentran en una misma categoría. ¿Y esto es por qué? Porque cuando vamos a hablar de filum, en realidad es porque nos vamos a referir a los animales y protozoarios. En cambio, cuando hablamos de división, hablamos de los vegetales, algas u hongos. Por ejemplo, tenemos ya los reinos hemos mencionado, pero tenemos, por ejemplo, filum, ¿no? Hay filum cordados, filum cordata, ¿no? Que habla de los animales. También hay filum, por ejemplo, artrópoda, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de protozoarios o animales, existen los filum, ¿correcto? En cambio, cuando nos referimos a una planta o un hongo, un alga, hablamos de división. Por ejemplo, ¿no? División fanerógama, división criptógama, entre las plantas superiores que tenemos bueno, en la botánica. Luego tenemos las clases, el orden, la familia, y nos vamos a ir dando cuenta que mientras más disminuyamos entre estas categorías, mayor van a ser las ramas que van a haber, ¿no? Hay infinidad de clases, infinidad de órdenes, familias, ni que hablar, géneros y especies, pues mejor ni hacer mención.
Y pues aquí tenemos un pequeño, una mnemotecnia que es generalmente fácil: ordenar una clase para reinar y dominar, ¿no? Créditos, cotamanía. Lógicamente, no hay que dejarle los créditos. Y vamos a ver por qué, cómo va este asuntillo. A ver qué colorcito. Un color este clarito creo que va a ir acá. Entonces resulta pues que estas son las categorías. Y vamos a ver cómo es esta mnemotecnia, ¿no? Es generalmente fácil, dice, ¿no? Por ejemplo, nos explica. Nos hace referencia pues a la especie. Generalmente, pues al género. Al género. ¿No? Como que no me gusta ese color. Ahora vamos a ver uno, si hay por acá más bonito. A ver este. Entonces tenemos especie, género, familia aquí. Familia. Uy, se me pasó. Acá tenemos el orden. El orden. Acá tenemos a la clase. Acá tenemos con el par el filum, pero recordemos que también puede ser eh, división, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando bien de protistas o animales, o bien de plantas, hongos o algas. Vamos a borrar esto que he hecho acá un desastre. Y vamos a continuar. Entonces tenemos, ¿no? Teníamos la especie aquí, género, familia, orden, clase, filum o división, y reino y el dominio, ¿correcto? Entonces, hacer mención ahora, antes de pasar al video ya para que entiendan esto como más o menos, usé una especie para explicar un poquito de estas categorías, espero les guste. Pero antes de pasar a esto, tengo que explicarles que cada una de estas categorías taxonómicas que estamos viendo aquí, propuestas por Carlos von Linneo o Carl von Linneo, son las categorías principales. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad también tenemos intercategorías. Recordemos que inter es entre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, subcategorías y supracategorías. Por ponerlo en contexto, tenemos ahí, ¿dónde estamos? Acá está. Tenemos, por ejemplo, una subfamilia. O tenemos una subfamilia, digamos, no sé, por poner en contexto cualquier organismo, ¿no? Tenemos una subfamilia, a ver, vamos a recordar algo por ahí, Mantodea, digamos, que es justo de la mantis, que vamos a ver el video. Y tenemos pues una supraclase, también tenemos supraclase, que sería encima de la clase, ¿no? O superclase también se le llama, supraclase o superclase. Por ejemplo, tenemos, a ver, los peces, ¿no? Son la superclase Pisces o Piscis. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos categorías, subcategorías y supracategorías, ¿no? Es decir, son, por ejemplo, aquí también hay infraclases, también hay. Es decir, no es clase ni orden, está entre la clase y el orden, ¿no? Es una infraclase. Como también la superclase, ¿no? No es tampoco ni una división ni una clase, está entre la clase y la división. Bien, sin más, eso es todo lo que había que explicar, pues, de lo que restaba de la explicación de la segunda sesión. Y además ya vamos a ver el video, espero les guste. Y no olviden, pues, suscribirse, dejar su dedito arriba y compartir. Y vamos al video. Hablen, pejentita, como dicen que les va la vida. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Como pueden ver, tengo aquí un ejemplar de una mantis religiosa. Así que vamos a aprovechar aquí la presencia de nuestro amiguito para explicar un poco las características y además también conocer la taxonomía de este curioso insecto. Así que comencemos. Basura. Pues bien, Juguetonas. estábamos haciéndole la casita a Duraco y encontramos esta hermosura. Entonces comenzamos pues por el tipo de célula que conforman las mantis. Son procariotas o eucariotas. Lógicamente estamos topándonos con un insecto, ¿no? Entonces está compuesto por células únicamente procariotas. ¿Qué va a ser, vas? Son eucariotas, ¿ya? Entonces ya comenzamos a taxonomizar este insecto.
Entonces comenzamos ya por el dominio, ¿no? Son eucariotas, entonces un dominio eucaria. Luego siguen los reinos. Recordemos que tenemos solo 5 reinos. Monera, Animalia, Vegetalia, no, Plantae, no es Vegetalia, es Plantae, Protozoa y Fungi. Nada más los 5. Monera, Plantae, Animalia, Fungi y Protozoa. Entonces nos encontramos verificablemente con un animal. Vemos un animalillo. Entonces ya cubrimos el reino, ¿no? Reino Animalia. Luego del reino tenemos que proseguir con la categoría inferior, o bueno, la categoría menor a esta, cuál sería, ya bien tenemos la división o tenemos el filum. El filum es para referirnos básicamente a lo que son protozoarios y animales, y la división ya abarca lo que son las plantas y las algas. En este caso hablamos de un filum, ¿correcto? Recordemos reino Animalia, entonces sigue el filum. Tenemos que este es un ejemplar que pertenece al filum Arthropoda. Recordemos los animalillos que en primera instancia son estudiados por la zoología de invertebrados y que además son los conocidos pues como animales articulados, ¿no? Artro, de articulación, artrópodos. Entre los artrópodos encontramos lógicamente lo que son los insectos, arácnidos, escorpiónidos, quilópodos, los miriápodos, los cien pies, los crustáceos, etcétera, de cosas. En este caso pues nos enfrentamos a la clase insecta, ¿no? Es decir, a los insectos. Tenemos la clase insecta. Proseguimos pues con el orden. El orden tenemos que es considerado para algunos biólogos, para algunos investigadores, como el orden Mantodea. Y pues por otra parte tenemos los que defienden el orden Dictyoptera. Es el orden Dictyoptera. Recordemos antes, para pasar ya al siguiente nivel, que la clase insecta son los animales considerados, o mejor dicho, que se caracterizan por tener el cuerpo dividido en 3 partes o 2, los cuales son la cabeza, el tórax y el abdomen, y en algunas ocasiones pues tenemos que la cabeza está soldada al tórax formando el cefalotórax. Y pasamos a lo que sería la familia Mantidae o Mantide. Lógicamente nos prosigue un género, Mantis, especie Mantis religiosa. Pues bien, vamos a hablar de unas de las características más sobresalientes de las mantis y además algunas curiosidades. Pues bien, resulta que los mantodeos, es decir, las mantis, las Santa Teresas o rezadoras, son insectos preferentemente de forma alargada. Su tamaño oscila casi siempre entre los 2 y 8 centímetros. Sin embargo, encontramos muchas especies tropicales, las cuales llegan a alcanzar incluso 16 centímetros. De coloración general verdosa, grisácea o también puede ser pajiza. Son generalmente insectos termófilos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se adecuan bastante a los ambientes cálidos, por lo cual buscan estos mismos. Además que, justo como los encontramos a este de acá, este ejemplar, pues tenemos que decir que estos son o viven en el suelo o sobre las matas.